Quisiera darle la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizadas por la Unidad de Salud Pública, la Facultad de Medicina y la Universidad Finisterre. Durante los próximos 6 viernes, en este mismo horario, analizaremos desde una perspectiva académica los aspectos más relevantes de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, utilizando, como siempre, como referencia, la mejor evidencia disponible, en algunos casos, aquella generada en nuestro medio y por nuestros propios alumnos. En este ciclo de sesiones, que durará 1 mes y medio, abordaremos desde los aspectos biológicos y fisiopatológicos hasta los aspectos clínicos y epidemiológicos de esta pandemia por COVID-19, teniendo siempre presente en dicho análisis las repercusiones sanitarias, éticas, sociales, políticas y económicas que derivan de ella. Para este análisis contaremos con la participación de actores claves en cada una de estas materias, los que serán acompañados en su análisis por destacados académicos de nuestra facultad. En un día tan especial como hoy, quisiera enviar un particular y afectuoso saludo a todo el personal de salud que labora día a día, a riesgo personal, entregando lo mejor de sí, para otorgar cuidado a quienes más lo necesitan. Incluye en este saludo a todos nuestros alumnos, quienes con el propósito de servir, estudian y se preparan para ser cada día mejores, como dice el lema de nuestra universidad, para entregar un cuidado de excelencia acompañado de afecto y dedicación. Y también los profesores, que están generosamente en el aula o en la sala del hospital, comparten su experiencia y su saber con el solo objetivo de colaborar con el crecimiento personal y profesional de sus alumnos. En el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la ministra secretaria general de Gobierno, con quien he tenido el gusto de compartir en diversas ocasiones y contextos, como ministra, médico, epidemióloga, y ciertamente desde una posición privilegiada, quien con esa gran capacidad de comunicación y cercanía hará un análisis de la contingencia, una evaluación de las acciones efectuadas en estos meses por el gobierno en materia de salud, y nos dará algunas luces sobre las conductas futuras. Dejo con ustedes la entrevista realizada en el día de ayer a la ministra secretaria general de Gobierno, doctora Carla Rubilar, con nuestro profesor, doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, doctor Marco Antonio Núñez. Buenas tardes, estamos en el despacho de la Secretaría General de Gobierno junto a la doctora Carla Rubilar, ministra de Estado. Muy buenas tardes, ministra, un placer poder compartir los micrófonos y las pantallas de la Universidad Finisterre para hablar de COVID-19, de esta pandemia que ha asolado no solo a nuestro país, sino al planeta entero. Muy buenas tardes, Marco Antonio, muchísimas gracias, una gran oportunidad. Yo quiero agradecerle al decano Duñac, obviamente a la Facultad de Medicina de la Universidad, que además sé que tiene un gran prestigio. Me siento honrada de poder conversar de este tema y sé que tenemos una gran audiencia, así que vamos a una buena conversación. Sí, vamos a tener un panel de preguntas posteriormente a esta conversación. Invitamos a aquellos que nos escuchan a preparar las preguntas por escrito porque la idea es que seamos muy participativos. Excelente. Yo comenzaría inmediatamente. Yo quería preguntar, en el rol que ahora tú juegas, enfrentando la pandemia como vocera de gobierno, como ministra de Estado, tu experiencia como mujer política, parlamentaria, médico, especialista en salud pública, ¿cómo juega en el rol que te toca jugar ahora desde el Palacio de la Moneda? Una buena pregunta en realidad, porque cuando yo llegué como vocera de gobierno acá al Palacio de la Moneda, llegué en medio de la crisis política social del 18 de octubre.
desde una intendencia, desde un trabajo mucho más de terreno, de colaboración con los alcaldes, y probablemente no por mi formación de médico, sino por otras por coordinaciones, podría decir, facilidades, habilidades que se habían ido desarrollando durante ese tiempo. Y finalmente yo creo que no existen las casualidades, me tocó estar aquí en este ministerio. Doctor Núñez, como usted quiera llamarlo, porque yo aprovecho los años compartidos en el Parlamento, a mí me obviamente permitieron conocer tu gran formación humana y académica y probablemente de los pocos doctores de verdad, doctorado en grandes universidades. Y mejor que nadie sabes que la formación de salud pública es vital para poder entender lo que tenemos que hacer y cómo le transmitimos eso a una ciudadanía que finalmente tiene miedo. Nos estamos enfrentando al miedo a la muerte, nos estamos enfrentando a algo completamente desconocido, a un virus que finalmente ha mermado muchas vidas en el mundo. Eso es lo que viene llegando a un país pequeñito como Chile, al fin del mundo, y para enfrentar el miedo, sobre todo la muerte, con información que muchas veces es tan técnica, tan difícil, tan de cifras, tan de por qué estamos tomando esas decisiones, ayuda mucho haber sido parlamentaria, haber estado en contacto con la gente, comunas populares como las mías, comunas muy rurales como las tuyas. Finalmente a uno le da mucho aprendizaje, haber pasado por la Intendencia de la Región Metropolitana y conocer que los alcaldes son finalmente la primera conexión, ventana, puerta, lo que uno quiera decirles de la gente. Y todo eso me preparó finalmente para llegar a este momento tan duro que estamos tratando de contribuir a que la gente reciba información oportuna y veraz, porque por Dios que es fácil finalmente también informarse mal por canales no oficiales y finalmente tener algunas complicaciones cuando uno necesita en pandemia una sola voz. Así que todo lo que me formó, todo lo que aprendí, todas las cosas buenas y malas del pasado probablemente me han ayudado en estos momentos. Respecto de la evaluación de cómo nuestro país ha enfrentado coronavirus, llegará el momento de hacerlo. Estamos en el último día de abril, primer día de mayo. La pregunta es muy concreta, el punto de vista de cómo las medidas que nos indican el aplanamiento de la curva para no saturar nuestros centros hospitalarios se evalúan por la vía del testeo, del PCR, del antígeno presente en las personas con síntomas o sin síntomas. Ha habido un debate permanente de la necesidad de hacer más test. Nosotros estamos hoy en Chile en una tasa de 5 test por 1000 personas. En el contexto latinoamericano probablemente es bueno, si nos comparamos con Perú, Bolivia, Argentina. Pero la OECD, que es donde creo yo vale la pena compararnos, estamos bastante bajo el promedio. La OECD tiene más de 20 test por 1000 habitantes. Estados Unidos, que está en una situación muy compleja, tiene casi 10, 9,3, cifras de hoy. ¿Es posible aumentar los testeos? ¿Por qué permanentemente se comunica que somos exitosos cuando en el contexto OECD pudiésemos aparentemente hacer mucho más? A ver, esa es una muy buena pregunta. Nosotros cuando definimos la estrategia, porque los países van definiendo sus estrategias según sus capacidades, nosotros quisimos finalmente seguir un poquito el ejemplo de Corea del Sur, que había logrado contener esta pandemia con mucho testeo. Y ahí nosotros partimos muy tempranamente, hicimos el primer testeo de un caso sospechoso el 30 de enero, es decir, partimos testeando bien temprano, pero por supuesto que partimos con poquitos centros, al principio solamente el ISP, después fuimos sumando hospitales públicos, después la red de universidades públicas que nos ayudaron mucho a través del Ministerio de Ciencia y después toda la red privada. Y en ese contexto hemos ido aumentando de forma sistemática la cantidad de centros, incluso hemos llegado en algún momento a tener 69 diferentes centros, va variando, hay días que informan menos centros, pero hasta 69 centros que han ido entregando e informando exámenes.
Nosotros como país efectivamente tenemos que hacer un ajuste, porque realmente lo que importa es compararnos con la OCDE más que con Latinoamérica, porque podemos llegar a tener 10, 15 veces más testeo que países de América Latina. Pero nos queremos comparar con los países de la OCDE, como lo hemos intentado siempre, y en ese contexto, si ajustamos por la cantidad de contagiados, efectivamente hoy día nosotros estamos al nivel, por ejemplo, de países como Francia, por la cantidad de contagiados que hoy día tenemos, si nos comparamos epidemiológicamente con la misma fecha. Pero por supuesto que nosotros tenemos que llegar en algún momento, cuando tengamos la fecha similar a los países. Recordemos que Europa, Estados Unidos, tienen una pandemia que lleva más semanas, ¿no es cierto?, partiendo a fines de diciembre, estamos en la semana 17, pasando a la 18 epidemiológica, y nosotros estamos de la 7ª a la 8ª en el país. En ese contexto, nosotros debemos llegar obviamente a una tasa muy alta de exámenes, y para eso estamos trabajando. ¿Qué fue lo que nos pasó, Marco Antonio? Que nosotros partimos por fases. Y en la fase que estamos dejando, estábamos todavía en la fase de solamente testear con síntomas. Y los síntomas estaban limitados y no estaban incluidos, por ejemplo, los síntomas de la falta de olor, la falta de olfato, finalmente la falta de gusto. Nosotros hemos agregado hace pocos días, según el Consejo Asesor, nuevos síntomas, lo cual por demanda aumenta la presión sobre el sistema, y estamos transitando hacia otra etapa, que es una etapa de testeo masivo de PCR, donde vamos a ir a los centros de adulto mayor, donde vamos a ir a los centros de salud, donde vamos a ir a las cárceles y todos los lugares donde las personas pueden haber estado con un positivo, un contagio, y no hacer síntomas, y los vamos a ir a testear con PCR. Esa fase es la que estamos pasando, y por eso hemos aumentado tanto la cantidad de pacientes que han dado positivo, y de un salto que a mucha gente le llama la atención. ¿Qué pasó? Que de 500 que teníamos más o menos, 450, 500 diarios, pacientes que daban positivo, hoy día tenemos 700 y tanto. Pasó que nos pegamos un salto porque fuimos a testear pacientes cercanos a un positivo asintomático en estos lugares específicos. Y en las próximas semanas nos vamos a dar otra fase. Vamos a ir hacia el testeo rápido, con inmunoglobulinas que tú conoces muy bien, y que lo que busca son otras cosas, que es identificar a los pacientes asintomáticos cuando ya probablemente en los lugares que tuvimos cuarentena, donde hicimos cordones, se generó probablemente algún nivel de inmunidad que no se midió en síntomas, sino que solamente fue asintomático, pero ya tenemos algún grado, no lo sabemos de cuánto, pero algún grado de anticuerpos que genera alguna inmunidad que está en evaluación todavía. Es decir, nosotros vamos a ir pasando probablemente, y en las próximas semanas, a niveles de testeo muy superiores que nos van a homologar rápidamente a lo que son los indicadores de los países más relevantes OCDE. El anuncio, por lo tanto, es que pronto, próxima semana, vamos a pasar a la fase de testeo de inmunoglobulinas de las defensas que genera en aquellos que hemos o han estado en contacto con el virus del coronavirus. La pregunta inmediata es evidente. Esa infraestructura para lograr cobertura amplia de test requiere la colaboración sin duda de la atención primaria, que está siendo administrada por los alcaldes. El vocero fundamental, por razones obvias, es el ministro de Salud, y es de público conocimiento que han existido tensiones, descoordinaciones de alcaldes que incluso son del mismo signo político del actual gobierno, del presidente Piñera, y los desencuentros del propio ministro Jaime Mañalich con diversos actores, particularmente muchos representantes de la sociedad civil. ¿Cómo evalúas tú un contexto que requiere no solo coordinación, sino unidad de criterio, en que todo el país asume que esa es la conducta y vamos todos para el mismo lado, que se va a implementar esta nueva fase? ¿Cuál va a ser la posibilidad de éxito con esa realidad de descoordinación intraministerial en algunos casos y en una relación cuestionada con muchos alcaldes en nuestro país? Bueno, nosotros, y yo creo que lo más importante en esto es reconocer las falencias que podemos haber tenido, y eso es real. Hemos tenido algunas descoordinaciones, sobre todo en el inicio, para enfrentar una pandemia como esta. Finalmente estamos todos aprendiendo, y como estamos todos aprendiendo, podemos cometer errores, podemos tener omisiones, podemos no coordinarnos tan bien, y nos ha ido pasando que en el camino finalmente hemos ido logrando algunos ajustes, y yo creo que hemos visto un cambio de tono del ministro, hemos visto una forma
forma de relacionarse en las últimas semanas, que va mejorando, que finalmente hay una buena disposición. Él ha reconocido que hay que mantener este diálogo fluido. Generamos la Comisión Social COVID liderada por el ministro Blumel, ahí nos sentamos con el Colegio Médico, nos sentamos con las universidades, sentamos a los representantes de las diferentes asociaciones de alcaldes, y en ese contexto nosotros ¿qué esperamos lograr finalmente? Es decir, bueno, efectivamente el gobierno que le comanda finalmente a esta emergencia necesita escuchar muchas voces, pero como tú muy bien dices, necesita tener una sola voz a la ciudadanía. Y nos pasó que en algún momento teníamos muchas voces y eso solamente confunde. Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener esa única voz y yo creo que hemos ido avanzando en ir lográndolo, y en ese aspecto toda la nueva etapa que va finalmente con mayores complejidades, entender por qué estamos poniendo en una columna a los pacientes sintomáticos y en otra columna a los asintomáticos. Probablemente en una semana más vamos a tener los pacientes que están diagnosticados con inmunoglobulina y ya no con PCR. Todo eso es tan de nivel de complejidad que tenemos que ser capaces de coordinarnos de buena manera. Las decisiones de las cuarentenas totales o de las decisiones de por qué ponemos una comuna y no otra, o por qué ponemos un cordón, si bien tienen mucho fundamento técnico, están avalados los números que tenemos de los informes epidemiológicos, muchas veces los alcaldes no las entienden y finalmente ellos reciben la presión de sus vecinos y vecinas y no son capaces, porque nosotros tampoco hemos sido capaces de explicarles bien. Y eso nos estamos ajustando de la mejor manera posible y lo más rápido posible, porque sabemos que eso es vital y por lo tanto como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para eso. A mí me gustaría profundizar ese punto porque lo que la ciudadanía percibe es que existe un comité técnico que sesiona regularmente. Yo quiero destacar solo dos personas que conocemos bien: el exministro Álvaro Erazo, Jimena Aguilera, epidemióloga destacada a nivel mundial, entre otros. Y existe la mesa social, con actores sociales donde destaca sin duda, porque ha sido una vocería permanente en toda esta crisis, el Colegio Médico. Y la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, hace algunos días declara que no necesariamente las recomendaciones del comité técnico o lo que se discute en la mesa social, Colegio Médico incluido, son las decisiones que toma el gobierno, por ejemplo, respecto de comunas en cuarentena o el anuncio de la nueva normalidad y el retorno seguro. ¿Cómo evalúas tú, como ministra de Estado, esa situación? ¿Es posible que nosotros podamos adelantar de que la nueva normalidad llegó para quedarse? ¿Vamos a retroceder? ¿Se le va a hacer caso de manera más directa a las recomendaciones técnicas? ¿Cuál es tu evaluación de esa relación tensa que hemos vivido hasta ahora? A ver, yo creo que es súper importante esta pregunta, porque la ciudadanía lo que tiene que entender, y como estamos en una audiencia probablemente de mucho profesional también de la salud, claro, nosotros tenemos nuestro comité de expertos del Ministerio de Salud, que donde está el ministro, donde está la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y ellos, que son expertos epidemiólogos, infectólogos y otros, muchos de ellos que pudieron enfrentar la pandemia del 2009, la de la influenza H1N1, son vitales para irnos guiando en finalmente enfrentar este virus desconocido. Tenemos a su vez la Comisión Social liderada por el ministro Blumel, donde están los diferentes actores de la sociedad civil y que vamos invitando a otros. Por ejemplo, está el Colegio Médico, pero no está el Colegio de Enfermeras, pero nos parece que el Colegio de Enfermeras también tiene mucho que opinar y tiene que venir, por lo menos aunque sea una sesión, y así vamos sumando diferentes actores que son relevantes. En ese contexto, lo que planteó la subsecretaria Daza tiene que ver con que nosotros escuchamos muchas voces, como lo planteábamos, pero finalmente tenemos que tratar de tener una sola voz a la ciudadanía, y ustedes se recordarán que al inicio de la pandemia nosotros teníamos muchas voces que nos decían que teníamos que llevar el país a cuarentena total. Y que la cuarentena total tenía que ser una suerte de apagón de todo el país y ver cómo evolucionaba. Nosotros, si bien teníamos esa presión de muchas entidades, Colegio Médico, diferentes sociedades científicas, alcaldes y otros, estábamos convencidos, según la evidencia que habíamos recopilado, que no era el momento de generar ninguna cuarentena total del país. Y a eso se refiere la subsecretaria. Uno escucha muchas voces, pero también tiene que tomar sus propias decisiones. Y hasta el momento creemos que los resultados sanitarios, insisto, hasta el momento, porque esto es un virus que va evolucionando, nosotros nos acercamos al invierno, Marco Antonio, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, nosotros nos vamos acercando al invierno donde circulan otros virus. Y en ese contexto, hasta el momento, parece que los resultados sanitarios nos están acompañando en esta decisión de hacer cuarentenas estratégicas, dinámicas, entendiendo que las cuarentenas totales tienen efectos sanitarios
Y no solamente sociales y económicos, sino que aumento de violencia intrafamiliar, aumento de alcoholismo, aumento de problemas de salud mental y otros. Así que lo que quiso decir finalmente la subsecretaria fue, escuchamos muchas voces, pero el gobierno tiene que tomar decisiones que incluso muchas veces no son populares, pero si tienen el aval científico y el respaldo, la ciudadanía finalmente las va a entender. Sí, yo quisiera profundizar desde la perspectiva de los que somos especialistas en salud pública, cómo en el caso suyo, ministra, tiene que balancear criterios epidemiológicos con criterios de evolución de la economía. Acabamos de conocer la cifra de desempleo, es la más alta en los últimos 10 años, asciende a 8,2%, probablemente el desempleo juvenil es mayor. Y las proyecciones económicas son las que hemos conocido, son malas. Nos acercamos probablemente a una recesión económica, el mundo se acerca a niveles de depresión económica evidente. ¿Cómo se conjuga para la toma de decisión ambos grupos de variables? Lo pongo como ejemplo. Quedó evidente que farmacias, supermercados, se declararon desde el inicio en las comunas con cuarentena como establecimientos esenciales para la salud. Así es. Y quedaron algunos en una área gris. Las ópticas, por ejemplo, fueron decretadas al poco andar también como establecimientos esenciales y pueden funcionar en comunas bajo cuarentena. Una medida como esa, que tiene que ver con salvoconductos, ordenamiento de la economía, ¿cómo ha sido la experiencia de balancear ambas realidades, indicadores para la toma de decisión y qué es lo que viene hacia futuro? ¿Va a primar lo económico o va a primar lo epidemiológico, sanitario, lo que propiamente de nosotros los médicos? Bueno, una gran pregunta, porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que se pregunta con justa razón, porque como tenemos miedo y nos estamos enfrentando a la angustia, la pregunta es ¿por qué el gobierno o la autoridad sanitaria toma decisiones? ¿Qué es lo que está detrás cuando plantea que, por ejemplo, tenemos que evaluar algún momento en el cual hay que hacer un retorno a las actividades que teníamos anteriormente que se han ido suspendiendo? Recordemos que tenemos cerrados los restaurantes, los bares, las discotecas, un montón de actividades de todo tipo, etcétera. Y aquí yo aprovecho, Marco Antonio, a agradecerle a la gente que ha seguido trabajando y que nos ha permitido seguir funcionando incluso en los lugares con cuarentena total. No hablo solamente de las policías, las Fuerzas Armadas, los bomberos, sino que hablo de la señora que atiende en el supermercado, la señora que atiende en la farmacia, en la óptica o en cualquiera de los lugares que nos ha permitido seguir teniendo esos servicios básicos esenciales que son tan relevantes para la vida. Yo aprovecho de agradecer y por supuesto que a más que nadie a nuestros funcionarios de la salud que están ahí todos los días y que incluso tenemos el caso de Lorena, nuestra primera funcionaria de la salud que falleció por coronavirus. En ese contexto la pregunta es súper legítima. ¿Qué está mirando la autoridad para tomar las decisiones? ¿Está mirando cómo se va a dañar la economía o está mirando el tema sanitario? Sin duda alguna, siempre la salud va a ser el tema prioritario para cualquier gobierno, no solamente para nosotros. En el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2009, con el doctor Erazo a la cabeza del Ministerio de Salud, también fue esa la principal motivación para tomar todas las decisiones. Pero como buenos salubristas sabemos que la salud es mucho más que la atención médica o la atención final, que en esta gran desarrollo de la salud pública y todos los determinantes biopsicosociales, la atención médica, esa atención del centro de salud, del hospital, es la puntita final de las atenciones de lo que es la salud pública. La vivienda, si tiene piso de tierra o no tiene piso de tierra, si tiene calefacción, qué tipo de calefacción, si es parafina, si es gas, etcétera, si se alimenta bien, si no se alimenta bien, si va al colegio, si no va al colegio, si tiene agua, alcantarillado, etcétera, sabemos que son determinantes vitales para la salud de la población. Por eso esta dicotomía entre la salud, ¿no?, y el bienestar versus la economía es un poquito falsa, porque finalmente si uno tiene un ingreso y tiene buenas condiciones, finalmente también tiene mejor salud. Y en ese contexto, cuando a nosotros nos preocupa qué va a pasar con la gente que no tiene trabajo, que es informal, que pierde, que no se alimenta bien, que no va a la escuela, que el niño no tiene la protección del colegio, etcétera, no es una protección económica, es una protección social sanitaria, porque no vamos a tener buena salud por mucho que podamos tener una protección sobre el coronavirus si es que no somos capaces de congeniar ambos temas que son relevantes para lograr una buena condición sanitaria de la gente. Sí, mira, a la gente le preocupa la disponibilidad, ya sea un debate de estas semanas, de camas críticas, UCI, UTI en nuestro país, públicas, privadas, y de ventiladores mecánicos. Sí.
La Universidad Finisterre, junto a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ha publicado diariamente. Los internos de sexto y séptimo, yo quiero aprovechar de agradecer, hacen un barrido diario de la disponibilidad de camas críticas y de ventiladores mecánicos en nuestro país. ¿Cuál es la proyección? Hoy, a 1 de mayo, tenemos situaciones límites en Antofagasta, en Magallanes, y particularmente en las zonas populares de la región metropolitana, suroriente, sur, occidente, central. Hablo de servicios de salud. Sí. ¿Qué es lo que han pensado desde el gobierno? Si esta situación se complica, comienzan a faltar respiradores, se van a trasladar pacientes a lugares donde hay mayor disponibilidad, se van a trasladar equipos. ¿Qué es lo que viene? El ministro de Salud dijo, en respiradores, silencio. Eso genera en la gente, bueno, si bien hay que tener silencio porque hay una disputa internacional, pero yo quiero saber qué me va a pasar a mí, a mi familia, a mis amigos, si requiere un ventilador mecánico y en algún momento no está disponible cerca de mí. Bueno, esa es probablemente de las angustias más grandes que tiene la gente. O sea, si yo me enfermo gravemente, voy a necesitar una cama crítica, la voy a tener el ventilador disponible, y si yo vivo en una región alejada donde habitualmente los inviernos veo que colapsan, incluso acá en la región metropolitana lo hemos visto, pero imagínense en una región alejada donde uno dice, yo tengo que subirme un avión casi para irme a algún lugar donde haya una atención. Bueno, esa es una de las principales preocupaciones, y nosotros nos hemos ido preparando, y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo el informe aquí en mi mano de 30 de abril, y este informe habla de que a la fecha del 30 de abril nosotros tenemos 608 ventiladores disponibles. ¿Qué significa disponibles? Que si los requerimos enviar a alguna región, como la que efectivamente hoy día están un poquito al límite, nosotros tenemos en promedio del uso de ventiladores 77% hoy día, pero en esas regiones ya nos aumentamos a cerca del 90%, Antofagasta, Magallanes, algunos lugares. Tenemos 608 ventiladores disponibles que podemos enviar, pero hay regiones que en algún momento quizás el equipo, ¿no es cierto?, el que atiende finalmente esa cama crítica, necesita la intensivista, la enfermera capacitada, etcétera, probablemente no va a estar, y tal vez ahí vamos a tener que trasladar pacientes. Lo hemos hecho en regiones como Magallanes, y lo hemos visto, por ejemplo, en regiones como Araucanía, como en Osorno, etcétera. Es muy importante decir de que los pacientes que están utilizando ventiladores mecánicos son 323 en este momento, pacientes COVID. Recordemos que en la medida que nos acerquemos a el invierno, el uso de ventiladores mecánicos va a empezar por otras causas también, ¿no es cierto?, otros virus y otros. Pero hoy día tenemos 323 pacientes COVID usando un ventilador mecánico. Y 69 en estado crítico. Claro, y 69 en estado crítico. Es súper importante esto, porque cuando uno ve estos saltos del aumento de testeo y por tanto de pacientes contagiados, uno, ¿qué es lo que tiene que mirar? Y eso tú lo sabes bien, Marco Antonio. Mirar cómo está la curva de hospitalización en UCI y ver cómo está la curva de pacientes críticos. Si yo tuviera, entre comillas, falseando el testeo, estuviera haciendo menos testeo de lo que requiero, finalmente los pacientes hospitalizados igual me van a saltar como alerta. Si nosotros miramos la curva, tenemos una estabilización que hasta el momento, porque acordémonos que tenemos un desfase entre el pic de contagio y lo que va a ser el pic de hospitalizaciones más graves, hasta el momento esa relación está bastante estable, y lo que nos permite decir que con 608 respiradores que están disponibles, podríamos movernos todavía, si es que no tenemos una tasa de contagio muy alto, con un desfase, entendiendo que un 5 o 6% se complica y requiere un ventilador o un ECMO en los casos más críticos, todavía estamos en buenas condiciones para enfrentar el riesgo de necesitar un ventilador y poder cubrirlo como corresponde. El Colegio Médico ha jugado un rol muy visible en el transcurso de esta epidemia. Forman parte de la mesa social. El Colegio Médico, para los que lo somos, es un referente histórico. Muchos hemos sido dirigentes del colegio, lo conocemos bien. La gran mayoría de los médicos estamos asociados al colegio. Es probablemente la asociación gremial más grande en nuestro país, y es una organización social que juega un rol crítico, a veces, supervigilante de la salud de los chilenos. Eso forma parte también de su rol. Han habido desencuentros, han habido diferencias de opinión, han habido enfrentamientos, particularmente entre el ministro de Salud y la actual presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, que va a ser entrevistada y vamos a tener un debate con ella exactamente
en una semana más, el día viernes 8 de mayo, también a las 18 horas. Como doctora, como ministra, como responsable, vocera de este gobierno, ¿cuál es la evaluación que Carla Rubilar hace del Colegio Médico a 1 de mayo del 2020? Bueno, nosotros siempre hemos agradecido la labor que hace el Colegio Médico, en todas las instancias. Entendemos que ellos tienen un rol como una agrupación gremial que tiene que manifestar su preocupación, sus opiniones, pueden ser muchas veces críticas y nos parece legítimo, pero también el colegio tiene que entender, y eso es lo que le hemos tratado de transmitir, que su rol tiene que cumplirse dentro de la institucionalidad, dentro de la comisión social, para que así saquemos una sola voz hacia afuera. Así lo hicimos en el pasado, así lo han hecho todos los presidentes del Colegio Médico hacia atrás, siempre a disposición de los gobiernos de turno que les toca enfrentar una pandemia. Tú y yo fuimos parlamentarios de la Comisión de Salud en el momento del 2009, nos pusimos a disposición completamente del ministro Erazo. Tú eras de gobierno, yo era de oposición, pero nosotros no hicimos ninguna distinción porque de eso se trata, de que salgamos adelante. La única ideología es salvar vidas, y nosotros, en la medida de que el colegio nos contribuya, nos aporte, incluso nos cuestione, nos fiscalice, no tenemos ningún inconveniente en la medida que se haga la institucionalidad correspondiente, y así no confundamos a la ciudadanía. Y ese rol para nosotros siempre ha sido vital, no es el único, y yo creo que en esto tal vez hemos sido un poquito sesgados, porque finalmente nos ha faltado otros colegios profesionales que también son vitales, que hayan tenido la relevancia que está teniendo el Colegio Médico. Yo pienso en el Colegio de Enfermeras, pienso incluso en el Colegio de Médicos Veterinarios, porque la zoonosis, la salud pública es por esencia en la salud ambiental, en la salud animal y en la salud humana que tienen los médicos veterinarios. Es decir, yo creo que nos han faltado varios, por ejemplo, toda la que es la sociedad en materia de salud mental, en particular no solamente la de los médicos, sino los psicólogos, el rol tan relevante que vamos a tener que tener con todos los temas de salud mental que vienen con la pandemia y la pospandemia. Yo creo que es súper importante que nosotros no centralicemos todo en el colegio. Yo creo que hay muchos otros colegios profesionales que son muy relevantes que deberíamos visibilizar más. El presidente de la República el día de ayer anunció, 30 de abril, el Fondo de Investigación COVID-19. Nosotros conocemos el déficit histórico que existe en nuestro país de investigación y desarrollo científico, la necesidad de los académicos, investigadores en nuestro país de mayores recursos. Yo conozco un proyecto del sur de Chile que se llama COVID-Box, que tiene como objetivo proteger particularmente a los pacientes y a los trabajadores de la salud, y han tenido enorme dificultad con los instrumentos hasta ahora conocidos en Cercotec, en Corfo, en los lugares que existen para acceder a financiamiento de investigación y desarrollo científico. ¿En qué consiste este fondo? ¿Cómo los académicos de las universidades que nos están escuchando pueden acceder? ¿Qué cantidad de recursos liberados en los próximos días vamos a tener? Poder desarrollar este tema que es de vital importancia para no depender de la tecnología y tener investigación propia, básica, inmunológica, de virología, de epidemiología, tan necesaria para el futuro. En algún momento quizás vamos a volver a enfrentar una pandemia similar a esta de otro virus, y no va a ser perdonable que el país no haya desarrollado una infraestructura en investigación y desarrollo científico propia que pueda hacer frente a las consecuencias. Sí, no, toda la razón. No podría estar más de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos sido un país bastante injusto con la ciencia. Y no va a ser perdonable que el país no haya desarrollado una infraestructura en investigación y desarrollo científico propia que pueda hacer frente a las consecuencias. Sí, no, toda la razón. No podría estar más de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos sido un país bastante injusto con la ciencia.
Amigas y amigos, estamos teniendo algunos problemas técnicos, vamos a intentar volver muy pronto. Quedan pocos minutos las preguntas más interesantes que le hicimos el día de ayer a Carla Rubilar. Esta es una transmisión en vivo y desde ya yo quiero pedirles que en el chat disponible podamos hacer las preguntas para que posteriormente un panel experto de nuestra universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, compuesta por el decano Alberto Duñac, que es especialista en medicina intensiva, de amplia experiencia como educador, antes en otras universidades, hoy en la Finisterre, a cargo de la facultad, del doctor José Miguel Bernucci, médico especialista en medicina interna, máster en salud pública y actualmente secretario general del Colegio Médico de Chile, y de el especialista en epidemiología y en estadística, en bioestadística, también de nuestra universidad, el doctor Gabriel Cavada. Esperemos que ya pronto se resuelvan los problemas técnicos, los invitamos a mantenerse en la comunicación y continuamos, esperamos pronto con el video. Es un país bastante injusto con la ciencia. Tan acostumbrados estamos a depender finalmente del cobre, ¿no?, de las materias primas, y no hemos hecho tanta innovación, tanta inversión en innovación. Una de las grandes críticas que tenemos como país es que finalmente mandamos a formar, ¿no es cierto?, a muchos científicos, grandes investigadores, a las mejores universidades del mundo, y finalmente cuando queremos que vuelvan no tenemos la infraestructura pública para recibirlos ni generar los cambios. Es bien sorprendente lo que nos pasa como país, y en ese contexto este fondo, que está muy asociado al COVID, finalmente lo que busca es que los académicos puedan desarrollar probablemente no la solución de la pandemia actual, pero sí la base para que el día de mañana, tal cual como tú dices, no tengamos que salir a buscar los resultados o la experiencia de otros cuando la tenemos nosotros con un talento bastante destacado, diría yo, y que probablemente es muy reconocido fuera más que acá. En ese contexto vamos a tener todo desplegado en las páginas y en las redes sociales del Ministerio de Ciencia, los tiempos, las formas, los montos para poder acceder. Recordemos que nosotros tenemos en este minuto, si no me equivoco, Marco Antonio, cerca de 109 diferentes estudios para acceder a la vacuna del coronavirus, de los cuales cerca de 10 ya están haciendo los primeros estudios en seres humanos, pero nosotros como Chile, probablemente en este país, cuando uno se plantea cuándo va a llegar una vacuna, si es que la logramos encontrar, Chile probablemente va a ser un poquito más tarde que el resto del mundo por las condiciones que tenemos como país. Y si nosotros somos capaces de desarrollar la capacidad científica, académica, aprovechando que estamos hablando de una universidad destacada en materia de medicina, si nosotros somos capaces de desarrollarlo con nuestras infraestructuras, nuestros académicos, nuestros investigadores, probablemente ese delta de quienes se van a estar vacunando probablemente en el antiguo mundo va a disminuir enormemente si nosotros invertimos bien estos recursos hoy día. Es una apuesta a futuro, una de las pocas apuestas que nosotros hemos hecho en el último tiempo y que yo de verdad espero que sea muy aprovechada. Hablemos de vacunas. La solución, el último recurso, aquellos que nos va a dar protección definitiva, tomando en cuenta que este virus particularmente respiratorio muta y va a tener una conducta permanente de acostumbrarnos a vivir con él. ¿Qué información tiene hoy el gobierno de Chile respecto de los esfuerzos internacionales de poder sintetizar definitivamente una vacuna que pueda ser segura? ¿Cuáles son las proyecciones de recibir esa vacuna una vez que ya sea segura, esté testeada en todos los niveles necesarios? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? La gente se pregunta, y cuando aparezca vacuna va a ser gratis, van a haber subsidios del gobierno, vamos a entrar en competencia con otros para acceder a esa vacuna, van a haber criterios de vacunación como existen con la influenza. ¿Cómo ve hoy el gobierno de Chile la vacuna contra COVID-19, contra este virus que hipotéticamente debiese estar en los próximos meses ya, ojalá disponible para todas las personas? Bueno, hay mucha investigación, se está avanzando mucho al respecto en muchos países del tema de la vacuna, no obstante que lo que nos ha dicho el ministro de Ciencia, a quienes le hemos pedido que frente a tanto nivel de información sepa discriminar y entregarnos cuál es la realidad, nos han dicho que antes de un año Chile no tiene ninguna posibilidad de tener una vacuna acá, antes de un año.
pudiera llegar a ser hasta 2 años, lo que nos han planteado desde el Ministerio de Ciencia, ojalá que sea mucho menos, hemos visto que van avanzando, insisto, ya experimentos, las primeras fases de experimentos en seres humanos, pero en ese contexto yo quiero aprovechar, dada esta angustia que la gente tiene en las vacunas, miren lo que pasó este año, nosotros las primeras 2 a 3 semanas tuvimos un nivel de pic de vacunación de la influenza, obviamente no de coronavirus, de la influenza que tenemos hace 10 años vacunas, como nunca antes. Teníamos cerca de un 70% de la gente de población objetivo vacunada en las primeras 3 semanas. Cuando nosotros habitualmente teníamos que extender la campaña de vacunación mucho más allá de lo que queríamos porque la gente no se vacunaba. Entonces aprovechar esta oportunidad de que finalmente reflexionemos de la importancia de las vacunas, esos cuestionamientos de los antivacunas que en algún momento salen, esos cuestionamientos respecto de la evidencia científica, esas dudas que tienen algunos papás al respecto de si vacunar o no vacunar a sus hijos en un programa de inmunización que nosotros tenemos como país bastante pionero y muy de alta clase mundial, que finalmente aprovechemos de reflexionar cómo somos unos privilegiados de tenerlo, de muchas de ellas son completamente gratuitas en nuestro plan nacional y cómo podemos tener acceso a ellas. Y en ese contexto, cuando llegue la vacuna del coronavirus, que esperamos que llegue, no sabemos si va a ser como influenza, es decir, que vaya cambiando la vacuna todos los años dependiendo de la mutación, no sabemos todavía eso, pero cuando llegue también aprovechemos de valorar que las vacunas son un implemento fundamental para salvar vidas. Yo creo que frente a los cuestionamientos que en algún momento se dieron por las antivacunas, esta es la mejor respuesta finalmente a esas personas. Finalmente, antes ya de despedirnos, no es fácil hacer una autocrítica, particularmente cuando uno es autoridad. El ministro de Salud dice, con las críticas de los alcaldes ya es suficiente, ¿para qué me voy a hacer una autocrítica? A esta altura, semana 8, 1 de mayo, día feriado en que nos escuchan nuestros auditores. ¿Cuál es la autocrítica que puede hacer Carla Rubilar, ministra secretaria general de Gobierno, de la forma en que el Gobierno, las autoridades han enfrentado el coronavirus? ¿Qué se pudo hacer distinto las primeras semanas? Esto yo lo pregunto no en la perspectiva periodística de buscar... pero la autocrítica es difícil y hay que hacerla. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué elemento de decisión, qué momento, si se pudiera volver a repetir, las cosas se habrían hecho distintas a la 8ª semana de la llegada del primer caso de coronavirus de COVID-19 a nuestro país? Dado que nosotros partimos con el presidente desde el 2 de enero, los primeros casos a fines de diciembre en Wuhan, China, el presidente nos convocó a las primeras reuniones el 2 de enero y de ahí en adelante un montón de actividades para irnos preparando desde el primer caso que llegó el 3 de marzo. Yo creo que si uno mirara hacia atrás, uno se daría cuenta de que tal vez se hubiese dialogado más, hubiese socializado más todo lo que estábamos haciendo, que habíamos contactado a China para que nos enviara finalmente el ADN para poder hacer el testeo, si nos hubiese sabido más gente todo lo que estábamos haciendo, por qué tomábamos las decisiones, hubiésemos sentado tal vez antes al colegio médico y a los otros colegios profesionales, si tal vez hubiésemos explicado mejor a los alcaldes por qué la circulación viral tal vez no era tan alta y nos permitía esperar unos días para suspender las clases. Todo ese diálogo y esa coordinación tal vez lo hubiésemos hecho con más esfuerzo y no solamente porque, por Dios que es difícil, Marco Antonio, enfrentar una pandemia como esto, como lo dijo el ministro, un peso tan grande sobre hombros débiles, esa es la verdad. Pero tal vez si nosotros hubiésemos hecho más sociabilización, más trabajo, más conversación, más explicación de por qué estamos tomando las decisiones, habríamos tenido menos debates, menos dimes y diretes y por tanto menos desvíos de lo realmente importante. Y yo creo que ahí todos podríamos haber contribuido más y yo creo que si uno pudiera volver el tiempo atrás probablemente habríamos cambiado algunas de esas cosas. Bueno, muy bien, a nombre del rector de la Universidad Finisterre, del decano de la Facultad de Medicina Alberto Duñac, de la comunidad universitaria, yo quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el gobierno y particularmente tú de recibirnos acá en el Palacio de la Moneda, en tu despacho, tener esta conversación franca, invitarte, una vez que dejemos atrás estos días, a que esta conversación sea con la comunidad científica, académica, estudiantes y profesores de la universidad de manera presencial en nuestro auditorio. Y bueno, agradecer
también a a las personas que han estado escuchando esta conversación. Ahora viene la participación de un panel muy interesante y dejarlos invitados el próximo día viernes, 18 horas, esta vez con la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, y reiterar el agradecimiento enorme de esta conversación franca que ha resuelto una enorme cantidad de dudas desde el punto de vista científico y también ciudadano a aquellos que se han sumado a esta transmisión exclusiva de la Universidad Finisterre. Muchas gracias, ministra. No, muchas gracias, Marco Antonio, a ti en particular. Siempre es un agrado conversar contigo. A todos quienes nos están viendo, obviamente a nuestro decano, un gran decano, y sobre todo plantearnos la posibilidad de dialogar, de reflexionar, de cambiar la forma de relacionarnos, Marco Antonio. Si puedo terminar diciendo algo, es que este virus que finalmente nos separó, porque no nos podemos acercar, porque tenemos que estar alejados, porque hay el aislamiento solidario, que termina acercándonos en posiciones y trabajando un poquito más unidos. Eso sería un muy buen resultado de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos ahora, después de haber escuchado esta conversación en el primer seminario web de la Universidad Finisterre, de la Facultad de Medicina, titulada Conversemos sobre COVID-19, al panel de expertos que ya está conectado al sistema de transmisión. Quisiera dar la palabra al decano, Alberto Duñac. Estamos ya recibiendo varias preguntas por el chat. Vamos a dar la palabra inicialmente al decano, al doctor Bernucci, posteriormente al doctor Gabriel Cavada, y posteriormente para los tres, o dos, o uno, directamente, si es que es su especialidad o ha sido directamente interpelado, vamos a dar lectura a las preguntas que ya nos están llegando por el chat interno de la plataforma de transmisión. Doctor Duñac, tiene la palabra. Muchas gracias, Marco Antonio. En primer lugar, creo que hay que agradecer a la ministra la gentileza que ha tenido de aceptarnos en su casa, aceptar esta invitación a participar de este chat, digamos, o de esta reunión, de responder con tanta claridad, con tanta franqueza y con tanta cercanía. Yo creo que realmente yo he quedado enamorado de la ministra Rubilar. Ella destacó varios puntos que me parece que son extraordinariamente importantes. Uno de ellos es el valor de la información. Las universidades tienen dentro de su rol la labor de transmitir el conocimiento. Por tanto, hoy día que es tan necesario que la población esté informada y, como decía la ministra, bien informada, las universidades tienen un rol central de transmitir la información actualizada, veraz, sin ningún tipo de sesgo, de modo de contribuir a que la población, en este caso, bien informada, se cuide de manera adecuada. Esa es la primera reflexión. Yo creo que no está de más insistir en el valor de la responsabilidad individual. No basta con que la autoridad tome todas las medidas y la gente no se cuida ella misma. Esa es la primera gran reflexión. La segunda es el valor de la investigación. Como tú señalabas al comienzo, nosotros hoy día, junto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Clínica Las Condes, y nuestra facultad, estamos desarrollando un estudio que nos permita hoy día conocer un poco la realidad de las unidades de cuidados intensivos del país y viendo la disponibilidad de recursos cama intensivo, recursos respirador, recursos de disponibilidad de mayor tecnología.
La investigación, la información es clave para asegurar el manejo presente y futuro. Yo creo que de este episodio podemos sacar grandes lecciones. Junto con el grupo Banmédica también estamos desarrollando un análisis de caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes afectados por coronavirus que han pasado por hospitalización y unidades de cuidado intensivo. Creo que esta información va a ser clave para saber en el futuro cómo debemos trabajar, digamos, para tratar de prevenir cualquier carencia o deficiencia que pudiéramos tener en el sistema y prepararnos mucho mejor. Y finalmente, el tercer comentario tiene que ver con las proyecciones y la preocupación que me parece a mí con mucha razón tiene el gobierno de lo que va a pasar en el futuro cercano. Cuando aparezca el virus sincicial, cuando aparezca la influenza, el parainfluenza, los distintos virus respiratorios, normalmente vemos el atochamiento de los servicios de urgencia. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy día? Estamos en esta emergencia. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Cuando, de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, y tú, como muy bien señalabas, tenemos unidades de cuidado intensivo que están bastante cercanas a la ocupación máxima. Vamos a tener que establecer un sistema de comunicación, de derivación muy eficiente. El problema no solo de respiradores, el problema no es solo de espacio físico, también hay un problema fundamental de recursos humanos. En Chile tenemos 122 unidades de cuidado intensivo, bueno, y hay gente que trabaja en esas unidades, es una cantidad importante de personal está ahí. Si esa capacidad se ve sobrepasada, ¿cómo vamos a proveer de ese recurso especializado que es tan importante para tratar a estos pacientes si no disponemos de ellos? Entonces yo creo que son todas reflexiones que son fundamentales. Y de ahí me parece a mí que es tan importante mantener estas tasas actuales de contagio, no se nos dispare la curva, porque si nos dispara, probablemente vamos a tener problemas. Gracias a Dios que no hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias, doctor Duñac. Para el doctor José Miguel Bernucci, académico de la Facultad de Medicina y además secretario general del Colegio Médico de Chile. ¿Cómo está, doctor? Un placer poder compartir contigo esta transmisión. Valoraciones generales respecto de la conversación con la ministra Rubila. Ahí sí. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Yo creo que a nivel general, escuchar a la ministra Rubilar siempre es un placer, digamos. Yo no me llegué a enamorar tanto como el doctor Duñac, pero sí, claramente, escuchar el tono que tiene la ministra es un tono dialogante, es un tono cercano, es un tono ameno, verdadero, y yo creo que eso la ciudadanía en general y los representantes del mundo social y del mundo no gubernamental, yo creo que eso siempre es bastante valorable. Yo creo que ella debe ser una de las ministras más cercanas que tiene el gobierno con la gente, y yo creo que la gente así también lo entiende. Y por lo tanto, escucharla, plantear los puntos, siempre la verdad que es bastante bueno. Yo creo que a nivel general la ministra tiene bastante claro dónde le ha ido bien, dónde le ha ido más o menos y dónde le ha ido mal el gobierno. Yo creo que donde mejor le ha ido ha sido en los números generales principalmente, porque estos números generales, tal como ella dijo, se han mantenido estables. A pesar de que nosotros como colegio, y lo hemos discutido también en la unidad con los números del doctor Cabá, que va a hablar más ratito, probablemente el número total de contagios no es un número que nos sirva mucho, principalmente porque ese número está muy distorsionado por la cantidad de testeo. Hemos tenido días en que testeamos 6.000, 7.000, 8.000 test y al otro día testeamos 2.500 y sin embargo el número de contagios totales no varía. Entonces la verdad que ese número nos tiene un poco. Sin embargo, efectivamente, tal como dijo la ministra, si uno se va al número de ventiladores
al número de ventiladores, que la universidad juega un rol importantísimo en eso. Efectivamente, hace más o menos 10 días este número está estable. Sin embargo, previo a estos 10 días, veíamos cómo la tasa de aumento de requerimiento de ventilación mecánica aumentaba de un 20 a un 30%, y la verdad que a nivel gubernamental nadie decía mucho, pero la verdad que eran bastante preocupantes los números. Y yo creo que efectivamente las medidas, y esto yo ahí también he echado de menos ese tono de lo que antes, las medidas tomadas, que la suspensión de clases de los niños, la suspensión de clases de los universitarios, las cuarentenas indicadas por la autoridad, pero también las cuarentenas que las mismas personas han hecho. Prácticamente en la zona oriente ha habido una cuarentena de facto, principalmente porque la gente no ha salido a la calle. Yo creo que todo eso ha llevado finalmente a los números que tenemos hoy en día. Yo creo que esa es la parte mejor. Donde yo creo que al gobierno, principalmente, y eso también la ministra también así lo dijo, yo creo que principalmente, a pesar de que efectivamente si uno conversa con todas las personas que han tenido experiencia en pandemia, tanto a nivel local como a nivel mundial, efectivamente la voz única es necesaria, y la voz única debe ser uno de los elementos centrales. Efectivamente, los liderazgos tienen que saber ejercerse. Y en este tipo, hoy en día con redes sociales, hoy en día con el acceso a la información que es casi instantáneo, pretender ejercer un liderazgo donde no haya diálogo es prácticamente imposible. Yo creo que ahí ha sido el gran talón de Aquiles del ministro Mañalich. Y ojo, no solamente por el colegio. Vimos cuando se intentó esta nueva normalidad, el doctor Núñez hizo así una pregunta, cuando se planteó la nueva normalidad, ¿no es cierto? En la mañana había habido una reunión de la mesa social, tema que no se tocó, y el comité de expertos había hecho una recomendación en contra. Y aún así el gobierno planteó, digamos, este tema de la nueva normalidad, que a los pocos horas, días, prácticamente 1 o 2 días atrás, tuvo que echar marcha atrás y frenar la vuelta al trabajo de los funcionarios públicos y de los colegios. Entonces, finalmente yo creo que el gobierno se ha comprado problemas gratuitos, y la verdad que ahí queda bastante la duda de por qué finalmente lo ha hecho. Hoy en día vimos que el Instituto Milenio, que está formado principalmente por académicos de la Universidad de Chile, Universidad Católica y otras universidades, finalmente se salió de la mesa de datos, principalmente porque ellos dijeron que no habían datos, porque finalmente el ministerio no ha querido facilitar esos datos. ¿Para qué? Para que justamente las universidades como nosotros y otros centros de estudio finalmente pueda tener discusiones internas y para proposiciones a nivel nacional. Y yo creo que ahí finalmente es donde el gran talón de Aquiles del ministerio ha impactado finalmente en el mensaje final que queremos dar. Yo creo que la ministra tiene también totalmente claro de que acá nuestro talón de Aquiles es también el talón de Aquiles de todos en nuestro sistema sanitario. Tenemos que recordar que tenemos un 40%, un 40-45% de las camas OSD totales, y tenemos casi un 50% menos de las camas críticas de Italia y casi un 30% de las camas críticas de la OSD. Entonces, la verdad que cualquier ventilador mecánico que llegue, y afortunadamente el gobierno ha hecho eso, hay que reconocerlo, están llegando, va a ser positivo, y yo creo que el gobierno tiene claro que ese va a ser nuestro talón de Aquiles. Las situaciones de colapso de la urgencia, nosotros lo vivimos prácticamente todos los inviernos, y si a este invierno le sumamos COVID, probablemente vamos a estar en un problema mayor. Así que yo creo que todas las precauciones que tomemos ahora van a ser. Y un punto aparte, que yo creo que parte, digamos, del discurso del gobierno, que ha sido el talón de Aquiles, el talón 2 ha sido justamente este problema con los datos. Y yo aquí quiero destacar a la Universidad Finisterre, porque finalmente los datos generados a través de la universidad con la Sochimi ha permitido finalmente un test de blancura, por lo menos en lo que tiene que ver el número de intensivos. Yo quiero agradecer al doctor Duñac, al doctor Vega, digamos, y a toda la gente que está involucrada en este sistema, porque nos ha permitido por lo menos día a día tener un paralelo y darle un voto de confianza también a los datos del gobierno. Así que eso, doctor Duñac, gracias. Muchas gracias, doctor Bernucci. Desde el punto de vista epidemiológico, de las estadísticas comparables con otros países que nos adelantan, nos anteceden en la epidemia, comentarios respecto de la conversación con la ministra. Doctor Cavada, especialista en estos temas. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando.
Antes que nada, yo creo que el gran valor que ha tenido esta entrevista con la ministra Rubilar es su gran postura personal. No me atrevo todavía a enamorarme como el doctor Duñac, pero sí, digamos, estoy completamente de acuerdo con el doctor Bernucci acerca de esta cercanía que es completamente necesaria, digamos, en una crisis como esta. Y fundamentalmente quiero hacerme cargo incluso de dos puntos cruciales que ha puesto sobre esta conversación el doctor Bernucci, pero yo creo que esta conversación con la ministra o esta entrevista con la ministra tiene un gran mérito. Le ha quitado opacidad al manejo de la epidemia por parte del gobierno. Así de claro. Yo quisiera recordar acá, yo quiero que me parece absolutamente fundamental que para poder manejar la crisis, tenemos que tener una sola voz y una sola voz creíble. Y esta sola voz creíble tiene que partir no solamente con una posición de escena de ser creíble, sino que efectivamente aprovecharse de esa credibilidad y decir la verdad. Yo creo que cuando el Reino Unido iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial, el ministro Churchill no dijo que iba a tratar de poner una red sobre Londres para disminuir la intensidad de los bombardeos. Dijo, mire, lo único que yo le puedo prometer al pueblo es sangre, sudor y lágrimas. Y cuando se entendió esto, siguieron las instrucciones de la autoridad. Entonces yo creo que en todo el transcurso de lo que ha sido la epidemia, la cercanía que puso la ministra Rubilar en la entrevista que acabábamos de escuchar, a mí me parece fundamental. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, vamos a poder entender muchas cosas. Fíjate que hasta el día de hoy solamente habíamos modelado notificaciones, no habíamos modelado la epidemia, habíamos modelado el crecimiento de las notificaciones de las PCR positivas. Pero no teníamos idea, y no tenemos idea todavía, de qué cantidad de contagiados anda circulando por nuestro país. No lo sabemos. Y por lo tanto, si hubiera explicitado desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, cómo se iba a recolectar la información y cómo se iba a disponer de esa información a los centros de estudio, que eran las universidades, etcétera, etcétera, y grupos particulares, la cosa habría sido bastante distinta. La verdad que vamos a empezar a conocer la epidemia en una semana más, cuando hayamos tenido evidencia acerca de los notificados y del resultado de estos testeos, digamos, asintomáticos que van a aparecer positivos. Hasta ahora, yo creo que teníamos una muy pobre evidencia de la realidad, al punto de que todas las proyecciones de la curva epidemiológica estaban netamente en el campo especulativo. Eran o son 95% especulativas, incluso las mías, digamos. Pero yo me sentía en obligación de darla. Fíjate que aquellos que modelábamos la epidemia y que modelamos la epidemia, teníamos un convencimiento de que probablemente la última semana de abril y primera semana de mayo, la curva epidemiológica ahí estaba llegando a su pic, y de ahí alimentábamos la feliz esperanza de que la curva epidemiológica iba a bajar. Pero incluso hoy día la autoridad de salud, o ayer la autoridad de salud, cuando apareció todo esto, y esto refrendado por la doctora Aguilera también,
gran autoridad en esto, que no cabe duda, dijo, ¿sabe qué? Mire, no sabemos dónde estamos. Y si uno toma los datos, parece que el monte de esta curva epidemiológica no era una curva ascendente que estábamos llegando a la meseta, sino que había una aparente meseta que está, con suerte, en un tercio del ascenso de la curva epidemiológica. Y a mi juicio, creo que lo que se viene es un aumento sostenido de la pendiente de esa curva, y yo creo que efectivamente vamos a tener resultados no muy distintos, digamos, a cómo se ha portado la epidemia en el resto de los países que han tenido un buen registro. Quiero decir lo siguiente, yo creo que hasta el día de hoy, quien tiene el registro más transparente de la epidemia han sido los italianos. Y uno puede tomar la curva italiana, digamos, y mirarla proporcionalmente con la chilena y creer que efectivamente, digamos, Italia podría ser un escenario de sensibilidad. Sin embargo, no hay ninguna razón para creer que nosotros nos podríamos comportar distinto. La única ventaja que teníamos era que todavía el virus había entrado a Chile con calor. Y una de las pocas evidencias disponibles que hay es que en las zonas de calor el virus se demora en entrar. Un análisis muy rapidito de esto indica de que Punta Arenas, en la región de Magallanes, que a estas alturas comparte las temperaturas mínimas de lo que va a ocurrir en Santiago en finales de junio, julio y probablemente agosto, hace de que su crecimiento de la curva epidémica sea un 40% mayor a lo que es la curva epidémica de Santiago. Entonces yo más bien a estas alturas no tengo casi ninguna certeza, sino que más bien puras dudas, y mi aprensión es que perfectamente, digamos, el escenario actual, nosotros lo tendríamos que por lo menos ponderar en un 40% más de gravedad. Ahora, para volver a modelar la epidemia, nosotros tenemos que intentar conocer la cifra siguiente. ¿Qué proporción de contagiados con síntomas, ¿no es cierto?, es del total de contagiados sin síntomas? Nos vamos, para poder conocer esa proporción con un buen nivel de confianza y con una precisión estimable, nos vamos a demorar 2 semanas más por lo menos, para que juntemos hartos casos, y ahí poder reajustar la curva epidémica que se nos vino informando desde el día 3 de marzo, y ahí recién intentar volver a sacarle brillo a la bola de cristal y a ver qué es lo que decimos. Eso. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas de nuestro auditorio. Hay personas muy comprometidas con la salud pública, especialistas que están en este momento conectados. Yo he seleccionado la primera pregunta para que la contestemos brevemente, ojalá los tres. Es la siguiente, dice así: ya es difícil cubrir a la población con PCR para COVID-19, ¿qué sentido tiene agregar otra variable más midiendo inmunoglobulinas, sobre todo considerando que no están avaladas con respecto a su sensibilidad a nivel mundial? Pregunta hecha por Alejandro Mansur. El que quiera. Doctor Bernucci, doctor Duñac, doctor Cavada. Sí, parece, voy a tomar la palabra. Bueno, sí. En realidad, sí, en realidad la inmunoglobulina, lo que, por lo menos en política pública comparada, lo que en realidad, si sirve o no sirve, en realidad es dependiente para qué se usa.
¿ya? En lo que sabemos, en lo poco que sabemos, bueno, hay algo que dijo la ministra que hay que destacar, en realidad aquí estamos todos aprendiendo, ¿ya? Y en realidad expertos, digamos, a nivel mundial del virus hay muy poco, es un virus que lleva casi 6 meses en el mundo y por lo tanto estamos aprendiendo. Pareciera, para lo que no sirve tanto la inmunoglobulina es para estos famosos carnets de alta, ¿cierto? Que también el gobierno, al parecer, ya ha echado un poco pie atrás y ha cambiado el discurso sobre la real utilidad de estos carnets de alta. Principalmente la OMS sacó una declaración y un análisis de la evidencia hace 5 días atrás, y por lo tanto pareciera que no sirven. Ahora, efectivamente pudieran dar ayuda en el diagnóstico masivo, en el fondo como testear toda la población, lo que indicaba el doctor Cavada, principalmente porque conoceríamos el número de las personas que tienen anticuerpos positivos y por lo tanto podríamos hacer una diferencia entre los que hicieron síntomas y los que no hicieron síntomas eventualmente. Y un registro paralelo con PCR para poder en el fondo determinar cuál es la real sensibilidad y valor predictivo positivo y negativo que podría tener en el fondo este órgano. Entonces, en realidad, en la fase de testeo masivo, y sobre todo cuando uno incluye a pacientes asintomáticos o a contactos estrechos, uno podría hacer esa fase en el fondo con inmunoglobulina y medir anticuerpos en el fondo si es que están presentes. Yo creo que el doctor Bernucci dio una justificación extraordinaria, porque mi comentario va en el mismo sentido. Una forma de controlar la calidad de la curva epidemiológica es que se vayan haciendo muestreos aleatorios en la población, probablemente con estos test de inmunoglobulina, que más bien nos van a decir no si actualmente eres infectante, sino que si ya tienes anticuerpos al COVID-19. Entonces, si uno lograra, y de hecho voy a hacer un número mágico, digamos, pero si uno lograra muestrar la población en un nivel de más o menos 5.000 test de inmunoglobulina diariamente, lo que tendría diariamente es una especie de estudio de prevalencia del COVID-19 en la población, digamos, y obviamente que si logramos hacer un estudio de prevalencia diario, lo que consigo es una aproximación bastante real a la curva epidemiológica en aquellos probablemente que no tuvieron acceso a PCR porque no tuvieron síntomas. No sé, el doctor Duñá quiere agregar algo. Gracias. Creo que está todo dicho. Marco Antonio, tienes tu micrófono apagado. Así, vamos a pasar, por lo tanto, decano, a la siguiente pregunta. Vamos a agrupar varias que nos llegan de probablemente miembros de comunidades educativas. Dice Felipe Sepúlveda: estimado, soy director de colegio y estoy muy preocupado por la vuelta a clase de mis estudiantes. Se agrega otra que dice: ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Los niños son realmente vectores que pueden contagiar a la comunidad educativa? Saludos y muchas gracias. Sí. Bueno, voy a partir. En realidad la pregunta es súper interesante, principalmente porque, tal como dije en la primera pregunta, estamos todos aprendiendo y en realidad la evidencia ha ido cambiando un poco en ese sentido. Al principio, en realidad la evidencia de que hay en el COVID, no hay tanta evidencia tanto del COVID, sino en realidad se extrapola a la experiencia que ha habido con el SARS, que fue hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, en Asia, y con el MERS en Oriente Medio. Y en realidad la forma, por ejemplo, de diseminación o la tasa de efectividad en realidad se extrapola en base a esas dos experiencias, sobre todo en los primeros meses cuando estábamos expuestos al COVID. Y lo otro es que la evidencia que hay para comparar la experiencia del COVID es la que se ha recogido a través de la pandemia de influenza o epidemias de influenza o influenza estacional, que se conoce desde el año 18, ¿no es cierto?, con la gripe española hacia adelante. Y en realidad lo que se ha hecho es que la recomendación para suspender las clases
se hizo en base a la experiencia, como dije, pasada, tanto de influenza como del MERS y del SARS, que tenemos que recordar son coronavirus también, ¿no es cierto? Son primos, son otra cepa. Pero salió una publicación del New England, salió una publicación del Lancet también hace poquitos días atrás, donde demuestran que al parecer esta contagiosidad, ¿no es cierto?, que se pensó que los niños podrían ser como portadores asintomáticos y tener un rol en el esparcimiento del virus, al parecer no sería tal. En realidad eso es lo que ha mostrado estos dos estudios, pero que obviamente es una evidencia que va en desarrollo. Ahora, lo que nos han dicho los expertos y lo que dice el comité de expertos es que se deben cumplir ciertos requisitos, y es lo que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud para, en el fondo, poder retomar las clases. Y dentro de esos requisitos es que no tienen que haber casos nuevos durante 14 días, el R0, ¿no es cierto?, esta tasa de contagiosidad, por decirlo de alguna forma, tiene que ser menor a 0,5, el sistema de salud tiene que estar preparado para eventualmente poder recibir un rebote de casos, y que obviamente esta decisión sea tomada a nivel local. ¿Ya? Hay que comprender, y esto es súper importante decirlo, que la realidad que está pasando, por ejemplo, en la zona suroriente de Santiago es totalmente distinta a lo que pasa en Atacama, y probablemente distinto a lo que pasa en Ñuble y también en Magallanes. Entonces Chile está teniendo comportamientos distintos en distintas fases, en distintos lugares del país. Entonces, esa es una decisión que hay que tomar también a nivel local. Entonces, el comité de expertos ya lo ha dicho, y nosotros esperamos también que la autoridad pueda tomar esa recomendación, obviamente adaptándola a una realidad local. Muy bien, tenemos otra pregunta acá. Dice, probablemente es de, sí, una interna de medicina. Dice, mi pregunta es que si se cree que llegaremos, según lo que ustedes saben o manejan, a la situación de Italia y o de España. ¿Ustedes creen que llegaremos a necesitar apoyo de estudiantes en los hospitales, por ejemplo, internos, apoyando por falta de personal médico y clínico? María Jesús Ojeda, doctor Duñac, doctor Cavada, doctor Bernucci. Sí, yo me quisiera hacer cargo de esa pregunta. Yo espero que no, esa es la verdad. Yo creo que los servicios de salud se han ido preparando. De hecho, hoy día nosotros tenemos algunos de nuestros internos que están ya trabajando como médicos honorarios dentro de distintos servicios de salud, justamente en previsión de la situación que se venía o que se pensaba que se venía. Sin embargo, como señalaba hace un momento, no sabemos qué es lo que va a pasar cuando venga el atochamiento de los servicios de urgencia, cuando nos veamos sobrepasados por la necesidad de camas en el periodo invernal. Si eso, junto con un aumento del número de casos de coronavirus y una afectación mayor del personal de salud, creo que en ese caso sí que vamos a estar con una tormenta perfecta. Invierno, coronavirus, influenza y personal infectado. Personal infectado porque tienen que estar los demás en cuarentena y por tanto queda toda una unidad bloqueada. Eso sí que va a ser complicado. Por eso que es tan importante mantener una tasa de contagiosidad muy baja en este periodo, para que, llegada a esa situación, evidentemente todo nuestro personal esté en condiciones y operativo. Así que yo, en principio, por ahora no se ve en lo inmediato. Dentro de los próximos, no sé, 15 o 20 días uno esperaría que eso no ocurriera. Lo más centrado en invierno, se puede dar una situación compleja. Ojalá no se dé. Si me permites agregar, ocurre de que antes que se cambiara la definición del registro de casos a la curva epidémica, finalizando la semana 7 de la epidemia, que ocurrió esto el viernes pasado, hace justo una semana atrás, el factor de crecimiento de la epidemia, o sea, el R0, la razón de contagiosidad a nivel nacional, estaba en 1.41.
el doctor Bernucci decía delante de que era muy recomendable, digamos, volver al colegio y una cantidad de cosas cuando este R era del orden del 0,5. Pero yo me temo de que con esta nueva definición para entrar a ser número de la curva epidémica, este R vaya a tener un fuerte retroceso, probablemente cuando lo recalculemos un par de lunes más, de 1.30 y tanto vaya a retroceder a 2, una cosa así, y en cuyo caso, digamos, yo creo que esta epidemia va a encontrar su pic mucho más adelante y con muchísimo más casos. Entonces hay que tener una precaución tremendamente grande y estar más bien atentos. Pero la cosa se empezó a poner un poquito más gris, ¿eh? Sí, Gabriel, un dato me parece interesante que es importante analizar, y es que este incremento tan significativo que tuvo el número de contagiados que se han reportado en estos últimos 2 días, de acuerdo a lo que señaló el ministro, obedecía fundamentalmente a que había una mayor cantidad de población testeada. Si uno mira el número de pacientes que están ventilados en las unidades de cuidado intensivo, esto se ha mantenido estable en los últimos 15 días y más bien tendiendo a la baja. Por tanto, la gran pregunta es, bueno, este incremento que se están viendo en el número de contagiados, ¿corresponde realmente a un mayor número de contagios reales? En cuyo caso uno debería esperar en 7 días más se incrementara la demanda por camas críticas, o simplemente corresponde a un mayor testeo de una realidad que simplemente desconocíamos porque no estábamos testeando, que se había mantenido estable en el último tiempo. Sí, sí, yo quiero hacer un comentario referente a eso último, que es sumamente interesante lo que ha dicho el doctor Duñac, y lo quiero relacionar con lo que dijo el doctor el profesor Cabas hace poquito tiempo atrás. Las certezas que sabemos es que efectivamente a mayor testeo, mayor casos vamos a detectar. Eso siempre lo hemos dicho así. De hecho, el Colegio Médico ha sido uno de los principales actores donde ha estado constantemente notando el tema de los testeos. Pasamos de tener 90 test al día en las primeras semanas de la epidemia a tener ahora la capacidad de procesar casi 12.000, incluso 13.000 test. El problema que estamos teniendo ahora no es un problema de procesamiento del test, sino es un problema de toma del test. Todavía el Ministerio, a esta altura, después de la 8ª, 9ª semana, todavía no sabemos exactamente cómo se distribuye la toma de test por comuna. Sabemos que el 80% de los test se están haciendo en Santiago, y sabemos que probablemente gran parte de esos test se están haciendo en la zona oriente, principalmente porque la gente va a solicitarlo a su sistema de salud. Pero lo que nosotros hemos visto es que a nivel regional los test se están centralizando solamente en los hospitales regionales, y principalmente se están tomando a la gente que se hospitaliza, pero la gente que no tiene indicación de hospitalización, hay regiones, no todas, pero hay regiones en que no se están testeando los pacientes. Y ahora, probablemente ante una mejora, se nos va a explotar el número. Ahora, eso lo sabemos. Otra cosa que sabemos es que los pacientes, y esto para relacionarlo con la clínica, para los chicos que nos escuchan, es que en general la gran mayoría de los pacientes que se complica entre el día 8 y 12, más o menos promedio 10 días. O sea, después de 10 días del diagnóstico empieza la tasa de complicación y son los que ingresan a ventilador mecánico. Aquí el doctor Duñac también lo debe conocer bastante bien. Por lo tanto, si tenemos una explosión de casos ahora, que supongamos que de verdad es una explosión de casos, efectivamente tendríamos que de aquí a una semana más o a 2 semanas más tener también un aumento en el número de pacientes ventilados y eventualmente un aumento en el número de pacientes fallecidos. Por lo tanto, yo creo que ahí el ministro Mañalich tiene que ser también bastante claro, y aquí en realidad nosotros, más que pelear con él, yo creo que nosotros como universidad, o también mi participación en el colegio, o otras entidades,
en realidad son para justamente tener presente estas cosas y poder aclarar estas cosas a la gente. Si tenemos un aumento de casos, tenemos que aumentar las medidas de aislamiento social, recomendarle a la gente de que no hacemos... Ayer tuvimos la mala noticia, a mi parecer, de que se quería abrir el Apumanque. Hoy día tenemos la buena noticia de que se echó pie atrás. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí entre todos tenemos que remar para el mismo lado, y cuando uno no está de acuerdo, en realidad no es, digamos, cuestionar la voz, sino es justamente en un ánimo constructivo. Sí, ya acercándonos al final del panel de comentarios, hay una pregunta... Marco Antonio, ¿me permites Sí. una aclaración? Fíjate que... Sí, vamos brevemente para ir cumpliendo los tiempos. Vamos, profesor Cavada. El estadístico de los test y la positividad ahora entra en contradicción con la cantidad de casos, porque hasta la semana 7 la cantidad de PCR tomada iba en franco aumento, digamos, en franco aumento, muy significativo estadísticamente, y la positividad venía bajando. Se supone que los casos asintomáticos fueron contagiados por alguien, digamos. Entonces, me parece que aparece en este momento una información bastante inconsistente, que se está abultando la curva epidemiológica con el hecho de que la positividad de los test ha venido bajando. Entonces yo creo que sería bien precavido y miraría esto un par de semanas más para tener alguna idea para a dónde viró todo esto. Marco Antonio. Prende el micrófono. Sí, muchas gracias, profesor. Vamos a ir ya a las últimas preguntas. Lucía Santelice dice, ya fue respondido, creo yo, ¿por qué no se utiliza el índice de contagio denominado R0 para determinar el monitoreo de la pandemia? Al inicio era de 2.6 y ahora está en 1.08, lo que significa que una persona contagia a más de una, debe estar cerca de 0.5 para saber que está controlada la epidemia. Manuel Santos pregunta, ¿cuál es la confiabilidad de los test de PCR efectuados por diferentes laboratorios de centros clínicos y universitarios? ¿Es la misma la de un laboratorio clínico versus un laboratorio universitario de investigación convertido en laboratorio clínico? La información... Sí. Disculpa. Sí, profesor Bernucci. Para Gabriel. contestarle un poco a la profesora Santelice, cuando la epidemia partió, al finalizar la semana 1, el R0 era de 12. Después bajó a 4, después tuvimos 3, y después, digamos, cuando ya las cuarentenas fueron fuertes, nos saltamos de 3 a valores menores de 2, 1.7, 1.3, etcétera, etcétera. Y es lo que es la información que nosotros manejábamos hasta el viernes pasado, lunes pasado, si quieres. Doctor Bernucci. Sí, no, solamente, claro, ahora lo que hay que aclarar es que efectivamente ese R0 de 12, efectivamente era con casos importados, en realidad no era el comportamiento comunitario, digamos, de acá, y por eso en realidad tiene un valor de 12, uno dice, oh, 12, pero efectivamente son un R0 importado, y el R0 comunitario, digamos, el que nos habla, digamos, de cómo se comporta. Perdón, pero la segunda parte... Partió desde 4, ¿ah? Claro, el sí. comunitario ya partió de 4. Exactamente. Y la segunda parte de la pregunta, perdón, era que... La segunda parte dice así, la pregunta hecha por Manuel Santos. ¿Es la misma, es decir, la confiabilidad de los test sí. PCR, probablemente sensibilidad, especificidad, Sí. es la misma la de un laboratorio clínico versus un laboratorio universitario Sí. de investigación convertido en laboratorio clínico? Sí, la información que tenemos nosotros, o que ha dado la autoridad en general, es que efectivamente la PCR partió con el ISP y la capacidad se aumentó mediante la incorporación de los laboratorios privados en un principio y después las universidades. Hay que reconocer, digamos, que el Ministerio le cerró la puerta a las universidades como 6 semanas, como la semana 7, digamos, recién los dejó participar, ¿ya? Así que hay que acordarse, digamos, de esas cosas porque parece que después todos nos olvidamos, pero la cosa es que el ISP se encargó de hacer, en el fondo, la equivalencia y de dar la autorización mediante, digamos, que se estén cumpliendo todos los protocolos y los procedimientos, y por lo tanto
por autorización del mismo ISP es que nosotros podemos, o lo menos se puede aseverar, digamos, de que los resultados son comparables a los del ISP, tanto de los laboratorios privados reconocidos por el ISP como de las universidades autorizadas por el ISP. Muchas gracias, doctor. Ya terminando, preguntarle a cada uno de ustedes como comentaristas una idea final que pueda redondear, que pueda ser el corolario de lo que se quiere transmitir en este momento, en la semana 8, tomando en cuenta el informe que escuchamos esta mañana por parte del Ministerio de Salud, las novedades desde mi perspectiva, la más importante, que es la instalación pronto de test de inmunoglobulinas, que medirán las defensas que ha desarrollado la población chilena y por lo tanto testear la salida del coronavirus. Un mensaje final. Todos profesores de la universidad, en este primer ciclo de encuentros webinars, conversemos sobre coronavirus. Doctor Cavada. Muchas gracias, Marco Antonio. Yo creo que la reflexión mía va porque ojalá la información sea transparente, la vocería hacia la comunidad sea pedagógica y también transparente, mucha cautela en las proyecciones de información que se nos van a venir estas siguientes 2 o 3 semanas, y por supuesto, no está de más decirlo, cuidémonos al máximo. Yo creo que todavía no está muy claro con qué bichito estamos luchando. José Miguel, para despedirnos, agradecer no solo tu participación ahora, sino el rol tan activo que has mantenido en las redes sociales, en los medios de comunicación en los últimos días. Reflexiones finales respecto de este primer seminario junto a Carla Rubilar. Estaba hablando ya, estaba diciendo todo. No, mira, yo me voy a quedar con la palabra de la presidenta del colegio, la doctora Siches, que dijo luego de la primera reunión de la mesa social: si al gobierno le va mal en esto, a todos nos va a ir mal, ¿ya? Por lo tanto, al gobierno le tiene que ir bien, digamos, ¿ya? Para que a todos nos vaya bien. Pero eso significa, tal como dijo el doctor Cavada, que en el fondo tenemos que socializar la toma de medidas. Hoy en día, digamos, no es posible que se tomen medidas a espaldas de las universidades, de los ONG, de las organizaciones no gubernamentales, de la misma ciudadanía. Entonces, la verdad que yo creo que tiene que ir por ahí. Y lo segundo es que efectivamente yo creo, y esto yo concuerdo con el doctor Cavada, es que es muy pronto para cantar victoria. Ya estamos recién partiendo esto y no sabemos para dónde va. Hay publicaciones las mismas publicaciones del doctor Cavada, de otros de científicos del doctor Kiwi, de la Universidad de Chile, de las declaraciones de la doctora Aguilera, que desafortunadamente no tenemos exactamente claridad del nivel donde estamos, y en ese sentido, como médico clínico y como interesado en salud pública, tenemos que ponernos en un escenario más conservador, más que en un escenario que nos permita tomar o estar más tranquilos. Así que a mantenerse alerta, a las personas a no relajar las medidas de aislamiento social, y a las autoridades, en el fondo, estar atentos a cómo se desarrolla esto. Y agradecer a la universidad, a usted, doctor Núñez, al doctor Duñac, al doctor Vega, que le dio la foto, pero muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Alberto, reflexiones finales. Yo resumiría en 3 palabras: precaución, atención y colaboración. Yo creo que este es el momento de ser prudente. No es mucha la información que tenemos, no es mucho lo que se sabe, por tanto, no hay que tomar riesgos innecesarios. Es juicio de prudencia. En segundo lugar, atención a lo que va a pasar, porque me parece a mí que pueden venir un par de semanas que pueden ser muy decidoras, en donde la situación puede ser distinta a la que hemos vivido hasta ahora. En tercer lugar, colaboración. Yo creo que hoy día en Chile existen muchos actores que quieren ayudar, y cuando hay colaboración entre todos, la verdad es que podemos llegar a
a lugares impensados. Las universidades somos justamente el lugar donde todos tienen cabida y por tanto cuenten con nosotros para lo que sea necesario, que va a ser, sin lugar a dudas, en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. Muchas gracias. Quiero agradecer a los centenares de personas que se conectaron durante la transmisión a este primer encuentro webinars sobre COVID-19 organizado por nuestra Facultad de Medicina. Agradecer a los panelistas. Ha sido una experiencia notable el adecuarnos a la nueva realidad de realizar seminarios ya no en vivo, sino por estas plataformas, y queremos dejarlos invitados desde ya a que en una semana más, el próximo viernes 8 de mayo, a la misma hora, a las 18 horas, estaremos en el segundo seminario, esta vez sobre las proyecciones, la evaluación que hace la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches. Va a ser entrevistada por Sebastián Pavlovich, también académico de nuestra facultad y ex superintendente de salud, con panelistas donde esperamos mantener el nivel de conversación, de aporte que hemos logrado con esta primera experiencia. Muchas gracias, buenas noches, a permanecer en casa, y a nombre de la Facultad de Medicina despido y damos al cierre de este primer seminario sobre COVID-19, este día feriado, 1 de mayo. Un aplauso a los participantes en sus casas, que les vaya muy bien. Chao.